El ciclo implica un tiempo. Entonces, esto de acá es tiempo y esto que está desde 0 a 120 es presiones en milímetros de mercurio. Cuando ustedes miden la presión arterial, ¿alguien de ustedes en su familia tiene familiares con hipertensión arterial? Su mamá, su papá, sus abuelos. Nadie. Eso es mentira. No es cierto. Porque después de los 50 años, tus papás estarán cerca de los 50. No. 30, 40% tiene hipertensión arterial y después de los 70, el 60% es hipertensión. Ustedes me dicen no es porque no quieren hablar. No encuentro otra explicación. ¿Se está escuchando bien lo que estoy diciendo? No se escucha. Agárrala de la parte de abajo, profesor. Profesor, una consulta. ¿El losartán es para la presión? Hola, losartán, hola. Es la posición. Es la Hola. posición, profesor. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan bien así? Qué pegado. Sí, tiene que hablar un poco más pegado, profesor. Totalmente pegado acá, ¿viste? Está contaminado. Sí. O si no, voy a ver si le puedo subir el volumen al parlante. Aló, aló. Oye, Akira, Akira. Y entonces cuando ustedes miden la presión arterial, ¿y han visto medir la presión arterial? ¿Cuánto mayormente marca la presión? 120 sobre 80. ¿Ah? O sea, en una persona normal 120 sobre 80. Claro, 120 con 80. Y por ejemplo, como dice, 150 y después esto de acá, ¿no? Entonces no puede ser, porque la presión sistólica es correcta y este 150 todo puede ser problema, porque esto de acá es blanco y esto es el volumen del ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo tiene un volumen que es como diástole y sístole. A través del ciclo va variando el volumen. Entonces, cuando uno tiene estos diagramas, siempre tiene estas unidades, presiones acá, esta de acá, y esto de acá es volumen. No es de ahí, es de allá arriba. Porque atrás se escucha como... Ya. ¿Qué hubieras hecho para la Ella. Ay. Yo sé la clave, yo sé la clave. ¿Quién? Puedes poner la clave. Le mando por WhatsApp. Bueno, entonces, mientras se resuelve este tema, entonces, si yo voy a hablar de ciclo cardíaco y lo estoy relacionando con la presión arterial, ¿no es cierto? Entonces, ustedes que son de la escuela de nutrición, ¿alguien me podría decir qué tiene que ver entonces la especialidad que ustedes van a ver en este tema de la fisiología cardiovascular, que yo voy a hablar algunas cosas? El consumo, claro, y quieres un tema que tú lo vas a manejar en tu especialidad También en cuanto al factor dietético. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha mejor ahí? Entonces, cuando tú indicas, dijiste dieta, ¿no? Por el consumo de sal y dieta.
Claro, pero entonces, ¿cuál sería la relación entre la ingesta de sal y la presión arterial? Ese es el punto, ¿no? Claro, yo estoy hablando de la presión arterial y voy a hablar de fisiología de la presión arterial y el tema de la dieta es tema de especialidad de ustedes. Pero entonces lo que tengo que mirar es la explicación fisiológica de la dieta. Ustedes tienen que dar en dieta aumento de sodio o normosódica o hiposódica. ¿No es cierto? Porque eso es al final lo que se necesita en el contexto de digamos, de relacionarlo con la presión arterial. Y ahí, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo sería eso? ¿Alguien me puede explicar? O sea, si yo ingiero mucho sodio, ¿qué me va a bajar la presión? Va a subir la presión. Pero ¿cuál es el mecanismo? Claro. El mecanismo es que el sodio, entonces al entrar en mayor cantidad, al final, pero, o sea, jala agua, pero ¿a dónde jala el agua? ¿A dónde? No te escucho. Al medio interno. Y el medio interno es el extracelular. Y el extracelular tiene un componente. Intersticial. ¿Qué componente tiene el extracelular? Intersticial. Intravascular y el intersticial. Y el intravascular es esta especialidad de fisiología circulatoria. ¿Sí? Entonces, al final entra el sodio y de ahí se va a jalar agua. Pero ¿alguien me puede explicar cómo es el mecanismo de ese de jalar agua? O sea, acuérdense que ustedes tienen que haber fisiología y en este caso tiene que ser básico. O sea, el término no es jalar. Está bien lo que estás diciendo, sino que hay que explicarlo en otras palabras. ¿Alguien lo puede decir, no? ¿El gradiente? Tiene que ver con la regulación de la molemia, porque el sodio tiene que ver con la regulación de la molemia. La regulación de la molemia tiene que ver fundamentalmente en relación con el sodio. Ustedes han hecho el capítulo renal. ¿Qué cosas han hecho en su capítulo renal sobre concentración y dilución urinaria? Y han hecho el tema de sí, ahí, en concentración y dilución urinaria. ¿Algún antibiótico? ¿Ah? ¿De acuerdo o no? O sea, estamos en el capítulo de cardio y yo estoy ahora entonces sus conocimientos previos de ustedes porque ustedes han llevado renal. Este es el último capítulo de ustedes. ¿Cómo enlazamos el capítulo renal con este? Y yo sí les puedo demostrar que hay una relación a través de la hormona antidiurética. Y eso ha sido tema de una práctica. Ustedes han hecho la práctica de concentración y dilución urinaria que tiene que ver con hormona antidiurética. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ingieren sodio? Se libera la hormona antidiurética. ¿Por qué se libera la hormona antidiurética? Porque cuando ingresó más sodio, elevó la osmolaridad, la sangre. Cuando entra el sodio en mi intestino, yo lo absorbo el sodio, ¿no es cierto? Absorbo el sodio y eso va al intravascular. Por el proceso de oxidación pasa a la sangre. Y ahí entonces, esa carga de sodio
entonces modifica qué cosa, la osmolaridad. Y la osmolaridad modificada es captada por los osmoreceptores en el cerebro. ¿Y qué hace esto? Se libera hormona antidiurética. ¿Qué hace la hormona antidiurética? En el tubo colector reabsorbe agua. Entonces lo que tú dices que está muy bien, jala agua, ese es el mecanismo. ¿Te das cuenta? Entonces, para que se dé un poco, les estoy diciendo esto para que tenga un poco de motivación y no se me duerma, porque en 30 minutos, aquí, después del almuerzo, vamos a estar medio dormidos. Y por eso quisiera que ustedes pregunten y participen. Miren, lo que les he mandado a través de su compañera Romina, ese material, yo no es imposible hacerlo nosotros, es un montón de cosas, un montón de cosas. Aquí solamente voy a ir a lo importante que es esto, la cuestión de la presión arterial, la cuestión dietética, que ahorita estamos conversando, porque me parece que eso es al final lo que ustedes interesan. Porque yo le meto a cosas, o sea, al final es necesario ligar entonces a la utilidad del conocimiento, ¿no? Binaria, endocrino, hormona antidiurética, fisiología cardiovascular. ¿Se dan cuenta? Eso se llama un conocimiento profundo. La secuencia específica que tiene este ciclo cardíaco, que son 3 en la sístole y 4 en la diástole, y eso se va a olvidar ustedes. Pero lo que no tienen que olvidarse es que ustedes van a decir a los pacientes su dieta y que tienen que relacionarlo con el sodio y tienen que relacionarlo con la presión arterial que ustedes tienen que saber medir en sus pacientes, ¿no? Ese es un poco la idea. Bien, entonces, ¿alguien me puede decir la presión diastólica? Porque vean lo que he dicho es volumen, no es la presión diastólica, no es la presión diastólica. ¿Sí? ¿Sí es nada? Ahí lo que necesitamos es la definición de las cosas. Porque ¿qué es presión sistólica? Su compañero marcado es la máxima presión de esa curva de presión en verde, que es esa cosa, la presión aórtica. ¿Cuál es la definición de presión diastólica? Es la menor presión en la aorta. Entonces, el segundo marcado, el verde. ¿Cuál es la menor presión que está? El verde. Lo que estuvo marcando antes no es presión diastólica. Lo que tú has marcado es el inicio de la diástole. ¿Qué cosa es cuando ustedes miden la presión arterial con el brazalete? ¿Qué cosa les va a salir? Va a salir todo valor, ¿no? Solito, ¿no? Sí. El término acá, blanco, es volumen ventricular. Yo no voy a hablar de volumen ventricular. Vean la presión aórtica. ¿Qué cosa rojo es la presión? Lo estoy siguiendo con el dedo rojo. Esta es roja, la presión del ventrículo izquierdo. Un momentito. Después lo premio, porque si no, 30% se va a dormir en los siguientes.
este es 5 minutos. Entonces, rojo, ¿dónde está Javier? Está por acá, muy bajito, casi cero, este es cero. Muy sube, aquí, nuevamente baja. Entonces, y vean el rojo, el amarillo es que cosa es la presión del oído izquierdo. El otro es el volumen ventricular. Este simulador es un simulador de ciclo cardíaco del ventrículo izquierdo. Entonces, lo que les decía es que ustedes, ¿alguien puede ayudar a manejarlo? Yo les voy a explicar cómo tienen que manejar. ¿Ah? ¿No quieres hacerlo? ¿O no lo van a manejar? Ya. Ponemos una cabeza de acá, es para por aquí. Sí. Entonces, este stop es esto de aquí. Entonces, ahora quiero que tú me ubiques eso. Voy a empezar a decir la sístole. La sístole está acá. La primera fase de la sístole es esta contracción isovolumétrica. Entonces, acá con esta flechita de aquí vas avanzando y vas avanzando. Sigue. Para estar. Ya. Sístole, la primera fase de lo que está en azul oscuro, esa franja azul oscura, es la primera fase de la sístole, que es la contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. Que significa que la presión sube de 0 aquí, mira, hasta 80. ¿Y qué es 80? Es la menor presión de la aorta. O sea, este ventrículo izquierdo va a subir de 0. Miren, las flechitas significan que está comprimiéndose el ventrículo izquierdo, y eso va a llegar hasta menor presión que está acá en la aorta. La menor presión que está en la aorta es este es 80, la presión diastólica. Entonces, esta es la primera fase de la sístole. Después va a venir la segunda y la tercera fase de la sístole. Entonces, vamos a avanzar con el cursor. Miren cómo está moviendo esta flechita. Ahí está, y ahí ya casi está por terminar. Esa es la segunda fase. En la segunda fase, miren, este ventrículo izquierdo abierto la válvula aórtica. En esta fase previa, ¿puedes retrocederlo? En la fase previa, miren, está cerrado. Está cerrado porque está pues, no llega, no está a menos de 80, la presión de la aorta es 80. Entonces avancemos, va subiendo la presión del ventrículo izquierdo y ahí lo abre. Y ese abrir es el 80. Entonces viene a avanzar. Esta es la segunda fase de la sístole. Avanza, para ahí. Estamos en la segunda fase que se llama esa fase eyección rápida. Eyección rápida que es para sacarlo del ventrículo izquierdo hacia la otra. Como ven ustedes acá. Entonces avancemos un poco más. Al retroceder uno. Y aquí miren dónde está el cursor en verde. Esa es la máxima presión del ventrículo izquierdo. ¿Cuánto es? Está mezclada en este punto el rojo con el verde. ¿Cuánto es? Casi 120. O sea, acá está 120 y acá está 120. ¿Se logra comprender eso? O sea que en esa fase el ventrículo izquierdo está con un volumen de sangre y presión manteniendo la aorta en 120. ¿Qué cosa es la presión sistólica entonces? Es la máxima presión del ventrículo izquierdo. O sea que cuando ustedes tienen un paciente hipertenso, o sea que tiene por ejemplo 200, y 200 en el aorta, la presión no tiene la aorta, ¿cuánto tiene el ventrículo izquierdo?
Lo que estoy haciendo es que ustedes traten de deducir, con los datos que estoy explicando más. Yo sé deducir cuánto sería la presión por el título izquierdo de un paciente que tiene 200 de presión, debido por lo que está viendo la presión histórica. ¿Se puede sacar o no? Si la presión de mide, la presión sistólica es o el tratamiento de 200. ¿Cuánto es la presión del ventrículo izquierdo? ¿Alguien se anima a decir un número? Ya, es 200. También. Es 200. ¿Por qué? Porque si acá está en 200, está la válvula aórtica abierta, los 200 están acá. Cuando está de 120, está de 120, acá estamos en la presión sistólica aórtica, entonces por definición es la máxima presión de la aorta. Entonces ya sabemos entonces para qué sirve medir la presión arterial. Y entonces si el paciente tiene 200, pasamos a fisiopatología. Si el paciente tiene 200, ¿cómo está su trabajo del ventrículo izquierdo? ¿Es igual a 120? No es igual a 120, porque está trabajando 200, está trabajando más. Por lo tanto, ese paciente va a tener entonces un trabajo muscular mayor para poner esa presión. Entonces se va a generar hipertrofia. Eso es fisiopatología. O sea, no tiene sentido que yo le diga fisiología. ¿Para qué sirve? Y si el paciente tiene presión de 70, 60, porque ha sangrado, está en shock, tiene una pérdida de sangre, y tiene una presión sistólica de 60 y está en shock, porque ha sangrado por un accidente, está impotente, ¿verdad? Que ha sangrado, y ahí la explicación, ¿cuál sería? Si ha sangrado, no hay, ha perdido volumen sanguíneo, y si ha perdido volumen sanguíneo, entonces la sangre que está acá está menos y baja la presión. O sea, ¿se dan cuenta entonces la utilidad que tiene? Bien, entonces movemos con el cursor un poquito más. Estamos entonces en la segunda fase, ahí no hay, tercera fase de la sístole, que se llama erección reducida. ¿Qué significa eso? Que tanto la presión del ventrículo izquierdo como de la aorta va cayendo. Caen las dos. Este fue el pico máximo y caen las dos. Sigue avanzando. Ya, aquí. Está, avanza. Y entonces terminó la sístole ahí. Acá termina la sístole y acá empieza la primera fase de la diástole. ¿Cómo se llama esa fase de la diástole? La relajación isovolumétrica. ¿Qué cosa significa eso? Que miren, la caída de la presión del ventrículo izquierdo es rojo. Entonces, cuando ocurre eso, miren, el ventrículo izquierdo está, las dos válvulas están cerradas y esto se va a empezar a relajar. Dale un clic más con el cursor. Ya desaparecieron las flechitas, dale un poco más. ¿Ven? Entonces empieza entonces a relajarse. Pues se llama relajación isovolumétrica. Se relaja el ventrículo izquierdo con su contenido y el volumen se queda sin variación. Vamos avanzando. Segunda fase de la diástole. Ahí nos quedamos un momentito. Y entonces, miren, esto ha traído bruscamente la presión del ventrículo izquierdo en rojo. Entonces, miren lo que va pasando. Trae bruscamente y en este punto el rojo está por debajo del amarillo. ¿Qué significa eso? Que entonces el ventrículo izquierdo tiene menos presión que ¿qué cosa es amarillo? La presión de la aurícula izquierda. Por lo tanto, entonces, en amarillo la presión de la aurícula izquierda, y acá hay más presión y acá hay menos presión, se va a abrir la válvula y claro. Entonces, esto se llama entonces llenado ventricular rápido. Porque la válvula mitral se abre y pasa la sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. ¿Sigamos con la parte?
Y vamos entonces a la tercera fase de la diáspora, que se llama diástasis. ¿Qué ocurre en la diástasis? Siempre la presión de amarillo es más que la presión al rojo del ventrículo. Por lo tanto, está abierta la válvula mitral, hay más presión acá, abre la válvula mitral, mantiene la válvula mitral abierta y pasa la sangre. Y eso se llama la diástole, ¿no? La diástole, ¿qué es? Llenado ventricular. Entra la sangre al ventrículo. Mientras que la sístole es la contracción para eyectar un volumen de sangre. ¿Sí? ¿Hay alguna duda acá para poder aclararla? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, entonces, seguimos avanzando a la diástole. Todo este elemento está cambiando. Y ahí estamos en el curso de la presión diastólica. ¿No es cierto? Aquí, ¿cuánto es? 80. Aquí termina entonces la diástasis. O sea, recapitulando, la diástole es relajación isovolumétrica. Después viene la relajación del llenado ventricular rápido, la diástasis, y la última fase de la diástole es esta. Avanza. Ya aquí. En esta fase miren lo que pasa. Miren la aurícula izquierda. O sea, la aurícula izquierda es un músculo, se contrae. En esa última fase de la diástole, ¿con qué objeto es? Entonces, contraerse este ventrículo de la aurícula izquierda para pasar sangre acá al ventrículo izquierdo. Entonces, esto se llama sístole auricular. Y ese es el ciclo cardíaco. Bueno, pero ¿y cómo está el volumen ventricular? Miren. Cuando entonces, ¿cómo será el volumen ventricular acá cuando estamos en esta fase final de la diástole? Al final de la diástole, ¿qué es esto? Y está abierta la válvula mitral y se está pasando la sangre acá. Este es el final de la diástole. Miren el volumen acá. Perdón, el volumen está acá. Estoy equivocando. ¿Qué son las unidades de volumen? 150. O sea, el ventrículo izquierdo está en su máximo llenado ventricular. 150 de volumen. Bien. Entonces, cuando se eyecta la sangre, ¿qué pasa con el volumen ventricular acá? Si la sangre sale del ventrículo izquierdo a la aorta, miren qué es lo que va a pasar. Esta es la eyección rápida y esta es la eyección disminuida, que es ya la sístole. Miren cómo cae el volumen ventricular. O sea, ¿se dan cuenta cómo se concatena una cosa con la otra? ¿No? Bueno, pero para fines, ya, ok, avancemos entonces aquí. Todo esto es la sístole auricular. Miren cómo se contrae la aurícula. Pareja. Pero entonces un poquito. Ya. Entonces, fíjense, el cursor está nuevamente en el ciclo. Yo terminé de explicar el ciclo y ahí termina entonces el ciclo de sístole y diástole. Y entonces, mire, esto es el electrocardiograma. A ver, ¿y el electrocardiograma tiene que ver con la especialidad de ustedes o no? ¿Lo tiene? ¿Alguien tiene alguna idea de que me pueda...? Sí. Si puede ser útil el electrocardiograma. Sí. Eléctrica de qué depende. ¿Qué depende de la actividad eléctrica? ¿La actividad eléctrica alguien me puede decir de qué depende? ¿Todas las células tienen actividad eléctrica? Células cardíacas las tienen.
Sí. Entonces el electrocardiograma tiene o no relación. ¿Sí? Un ejemplo práctico. Si se es hipertenso, uno puede usar un diurético. ¿O no? ¿O para qué se puede usar un diurético? Puede usarlo como un diurético. Diurético es para generar volumen, ¿no? Pero otra lo voy a decir. Porque darnos. A ver, fíjense, determinante de la presión arterial. Esto es un componente teórico, ¿no es cierto? Para poder explicar, para complementar lo que ya he dicho. Entonces, ¿qué elementos determinan? ¿Qué elementos fisiológicos determinan la presión sistólica y diastólica? Que ya la tenemos ubicada, ¿no es cierto? Entonces, ¿me está escuchando bien? ¿Escucha? ¿Sí? Miren, la presión sistólica, el ventículo izquierdo lanza la sangre hacia la aorta. ¿Hasta ahí está claro? Está pasando la sangre del ventículo izquierdo a la aorta. ¿Qué cosa pasa? Sale un volumen, ¿no es cierto? Entonces, en lo de la presión sistólica me están diciendo que un determinante es esta flechita que está pasando ahora, que es entonces el volumen de expulsión, que es un volumen de sangre. Entonces hay un volumen en esta aorta que recibe, el otro es la distensibilidad de la aorta. Y el tercer componente, que es menos importante, es acá. Es lo que se llama la resistencia periférica. O sea, cuando yo hablo de la presión sistólica, pongamos aquí un número 120, acá 120. Yo estoy manejando un volumen de sangre que el corazón, al contraerse, le ha impuesto una presión dentro del ventículo y lo lanza, abre la válvula aórtica y esa presión y volumen es lanzado hacia la aorta porque tiene que ser distribuido a todo el cuerpo. Que esa es la idea, ¿no? Entonces yo voy a tener un volumen de sangre. Entonces, y acá, esto también, la distensibilidad es otro elemento de lo cual depende acá la presión. Este elemento es menos importante. Los determinantes de la presión diastólica, ¿cuáles son? Miren, aquí, esto es la presión diastólica. Y esto de acá hay dos cosas para explicar. Miren, la presión diastólica está acá. Fíjense qué es lo que pasa entonces, perdón, esta es la presión diastólica. Y esto de acá tiene que ver con tiempo. ¿En qué sentido? Tengo dos cosas acá. Esta es la frecuencia cardíaca y la duración en diástole del ventrículo. O sea, esta es una forma de expresar el tiempo. O sea, cuando yo tengo una disminución de la frecuencia cardíaca, voy hacia acá. Y cuando incremento mi frecuencia cardíaca, estoy para acá. Pero ¿qué cosa quiero mostrar? Que entonces, miren, este es lo normal. Vamos a analizar lo normal. Esta es la curva normal de la presión diastólica. Esta curva de la presión diastólica, ¿qué me quiere decir en relación con la frecuencia cardíaca? Que cuando yo disminuyo mi frecuencia cardíaca,
disminuyo mi frecuencia cardíaca hacia acá. ¿Qué pasa entonces con mi presión diastólica? Cuando este es un componente, esto que dice acá es la resistencia periférica normal, acá cuando la resistencia periférica está aumentada, cuando la resistencia periférica está disminuida. O sea, ahí estamos entrando con otro componente explicativo. Pero lo que quiero decirles es entonces que cuando yo disminuyo mi frecuencia cardíaca, miren qué pasa con mi presión diastólica. Va a ir bajando. Y si voy para acá, incremento de la frecuencia cardíaca, ¿qué va a pasar? Veamos solamente esta curva. Entonces, cuando yo aumento mi frecuencia cardíaca, sube la presión diastólica. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Uno de los medicamentos que se usa para bajar la presión arterial son los medicamentos que bajan la frecuencia cardíaca también. Por ejemplo, el propanolol, todos los betabloqueantes, los antagonistas de calcio. Esto, claro, no es directamente tema de ustedes, pero tienen que saberlo. Porque después, al final, voy a tener que explicar eso, la relación con lo que la pregunta inicial que hice ahorita es sobre la cuestión de la actividad eléctrica, ¿no? Bien, entonces, fíjense. Entonces, cuando yo doy un betabloqueante, el betabloqueante lo que usa es bradicardia, enlentece el corazón. Y entonces ahí me va a bajar la presión diastólica. Y si al revés, por ejemplo, tengo una situación de estrés o tensión en la cual aumenta por la estimulación simpática, produce taquicardia, ¿no es cierto? La estimulación simpática produce taquicardia y entonces va a aumentar la presión diastólica. Las situaciones estresantes suben la presión diastólica. También hay la sistólica, pero acá estoy hablando sobre la presión diastólica. Entonces, el otro componente de la presión diastólica, lo que determina la presión diastólica, entonces uno depende de la frecuencia cardíaca. Depende de la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso ustedes en el examen de los pacientes tienen que medir la frecuencia cardíaca. Todo paciente cardíaco, lo primero que uno tiene que buscar es frecuencia cardíaca, aparte de medir la presión arterial. Entonces, para eso es útil, ¿no? Y el otro elemento es el incremento, o que la resistencia esté normal, o que esté incrementada, o que esté disminuida. ¿Qué es eso de la resistencia? ¿Alguien tiene una idea? ¿Ha podido leer algo en las diapositivas? ¿Cuál es el concepto de resistencia? ¿Sí? No me duele. ¿Alguien? ¿Qué significa resistencia vascular sistémica? Y si yo les dijera que aquí en este diagrama sí está el concepto de resistencia vascular sistémica. Y más, en esta imagen me lo tendrían que explicar ustedes en dónde está el concepto de la imagen, aparte de esta imagen que me puede explicar la resistencia vascular sistémica. ¿Procesos de intercambio? ¿Alguien tiene como eso? No. ¿Tengo que más? La periférica, que es lo mismo por flujo o que es lo mismo gasto cardíaco. Entonces la presión sistólica y diastólica depende del componente de la resistencia y del flujo. El concepto de resistencia es la dificultad del flujo de sangre. ¿A qué nivel? A nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, si yo tengo, ¿qué vasos sanguíneos? ¿Saben qué vasos sanguíneos regulan la resistencia vascular periférica? Las anteriores. O sea, todos los vasos sanguíneos, incluidos las venas, tienen músculo, ¿no es cierto? ¿Estamos claros en eso?
eso hay que saber recordar anatomía. Conocimiento previo. Hacemos fisiología, tenemos que saber un poquito de anatomía. Entonces, si yo tengo acá el vaso, el endotelio, acá está el músculo, y acá está la hendidura, ¿qué opciones tiene este vaso? Este vaso se tiene músculo, se contrae, y si se contrae, ¿qué pasa con la luz del vaso? ¿Qué pasa si este vaso se relaja la musculatura de ese vaso? El músculo que saca, el músculo que controla el diámetro de este vaso. Músculo liso, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí. Este es el diámetro inicial, acá se aumenta, acá está el músculo. Entonces, al final, entonces, lo que quiero decir es que cuando se achican los vasos arteriales y más las arteriolas, entonces el flujo de sangre va a tener más dificultad, por lo tanto la resistencia vascular periférica aumenta, ¿no? Y aumenta la presión arterial. En el tratamiento de la hipertensión arterial se usa vasodilatadores. O sea, yo uso un medicamento para dilatar la arteria. ¿Para qué? Porque dilatando la arteria, la dificultad del flujo de sangre es menor. Y entonces cae la resistencia vascular. Hola. Es el concepto teórico. ¿Para qué me sirve? Para entender un aspecto de la presión arterial y para entender el tratamiento, para entender la fisiopatología, ¿no? Entonces, si yo no conozco estas cosas, no voy a entender por qué le doy un vasodilatador. En esta fórmula, ¿por qué le doy un diurético a un paciente? El diurético me va a actuar acá o me va a actuar sobre el flujo o gasto cardíaco. Si un diurético entonces produce volumen urinario aumentado o no. ¿Ah? Claro, si hay volumen urinario aumentado, el volumen de la orina, ¿de dónde viene? Conocimiento de fisiología renal. ¿Qué cosa es la orina? ¿Qué es la orina? La definición. Desecho metabólico. Ah. Desecho metabólico. Claro, es un desecho metabólico, sí. Pero, digamos, en su formación, ¿qué tiene que ver el aparato circulatorio? En la formación de la orina, ¿qué tiene que ver el aparato circulatorio, que es tema mío? Ya que la secreción, reabsorción. Ya que dice, por ahí viajan los desechos. Sí, porque por el aparato circulatorio viajan los desechos. No te escuchan nada, está mal el micro. Por el aparato circulatorio viajan los desechos metabólicos. ¿Cómo? Por el aparato circulatorio viajan los desechos metabólicos. Por el riñón. Claro, los desechos metabólicos van a ser eliminados por el riñón. Pero ¿cómo funciona ahí la relación con el aparato circulatorio? Vamos a ver, porque hay arterias, porque también hay arterias. Claro, la arteria renal lleva sangre al riñón, ¿para qué? Para que forme orina. ¿No es cierto? Y el diurético, ¿qué hace? Es eliminar más orina, porque ese es su mecanismo, ¿no? El mecanismo a actuar en el... El diurético, los mecanismos son varios, ¿no es cierto? No tiene que ver con el mecanismo de absorción de sodio y de potasio también.
¿no? Entonces ahí entra lo que comentaba sus compañeros. Entonces, cuando hay un diurético, cuando somos un diurético, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar sodio. ¿Para qué? Para eliminar agua y orina, lo que también mencionamos antes. Entonces el diurético hace perder sodio, pero también hace perder potasio. Entonces, ¿les interesa o no les interesa a ustedes? Como nutricionistas, ¿qué van a hacer? Un paciente que tiene hipertensión, yo le voy a dar un diurético. Y como consecuencia del diurético, lo voy a hacer orinar más para ¿qué? Bajarme la presión. Porque estoy actuando sobre el flujo o gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque al orinar mayor cantidad de orina, el volumen sanguíneo, ¿qué es lo que pasa? Baja el volumen sanguíneo, pues, porque la orina es un filtrado. La definición de diurético es un filtrado de la sangre. Que llega entonces por la unidad funcional renal, que es una arteriola. El glomérulo, el caso de uno, la unidad funcional no tuvo coordinado proximal, la de tuvo una distancia, y al final tenemos el tubo colector y ahí la orina. ¿De dónde viene eso? Del aparato circulatorio. Y entonces, cuando doy un diurético, elimino volumen, aquí voy a bajar mi flujo. Si doy un diurético, bajo el flujo. Y si bajo el flujo, ¿sí está bien? Y bajo la presión. Se dan cuenta entonces cómo cuando yo doy un diurético, actúo sobre el gasto cardíaco, la segunda parte de esta fórmula, para caer la presión arterial. Bien, entonces, sí, está bien. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, y entonces, esta diapositiva, ¿qué cosa describe? Esto es el ventrículo izquierdo, la aorta, se va entonces las arterias, y acá están las arteriolas, acá está el capilar. Las arteriolas van a nutrir todos los órganos, cerebro, riñón, todos los órganos. Y el capilar, después las venas, este es el capilar sistémico, las vénulas, regresa entonces la sangre por aquí, a donde regresa por la vena cava, llega a la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, capilar pulmonar. Y del capilar pulmonar regresa la sangre por la vena pulmonar oxigenada y nuevamente viene al cielo. Esa secuencialidad es una característica que tiene el sistema circulatorio que se llama, que tiene un circuito en serie porque es circuito pulmonar, circuito sistémico y circuito sistémico, circuito pulmonar y así sucesivamente. Bien, entonces, yo decía, presión o resistencia por flujo. Identifíquenme aquí, en esto, cuál sería la resistencia vascular. ¿Alguien se anima? ¿Ah? ¿Alguien se anima a señalar? A señalar nomás, ¿dónde está? La resistencia vascular sistémica. Yo tengo hipoacusia a pesar de que proceso de intercambio. No, intercambio de los dientes, no, ahí no está. ¿En las arteriolas? ¿Ah? ¿En las arteriolas del radio variable? Bien. ¿Ahí? Ese. ¿Alguien quiere explicar? Ya bueno, fíjense, por eso. ¿Ah? ¿La qué? Sí, acá están las arterias, sí es correcto.
fíjense, por eso es que la imagen Fíjese la base. La imagen es muy importante en el aprendizaje. Pero sin imagen, sin conocimiento previo y conocimiento teórico, no sirve. Entonces, yo voy a hablar de la resistencia, le explicamos esto y acá está esto. Esto es las anteriores. Y fíjense qué cosa había ahí. Pesas. ¿Ah? Unos tornillitos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un tornillo aquí en el aparato circulatorio? Bueno, pues es una explicación que la persona inteligente y brillante que ha hecho esto es para explicar entonces lo que yo he explicado acá, que el músculo tiene este juego. Y el tornillo o se ajusta o se desajusta. Entonces, ¿dónde está la resistencia vascular sistémica? Aquí, fundamentalmente. O sea, el flujo de sangre pasa por todo eso. Claro, ustedes me dirán, ¿y no hay resistencia en nosotros? Sí, claro. Hay resistencia a todo nivel de este circuito, pero quien controla más es las arteriolas de radio variable, ¿no es cierto? Las que van hacia los órganos. ¿Dónde hay más arteriolas? Conocimiento de anatomía. ¿Cuándo han hecho anatomía ustedes? El año pasado. Este año. Este año. Entonces, ¿dónde hay más arteriolas? Es conocimiento previo. Entonces, al final, se dan cuenta de la importancia de conocer las cosas anteriores que uno va para enlazarlo a la explicación actual, como miras a resolver sus problemas que tienen que ver con la especialidad de ustedes, ¿no? No me acuerdo qué pregunté. ¿Cuál es el órgano que... ¿Ah? ¿Dónde hay más arteriolas? ¿Dónde hay más arteriolas? ¿Dónde? Ya, a ver, ¿dónde? No, ¿dónde hay mayor, a ver, cuando ustedes hacen actividad física, si hacen algún deporte, a ver, nutricionistas, ¿quién hace deporte acá una vez por semana? Una vez por semana. ¿Cuántos? 1, 2, 3. ¿Alguien 2 veces por semana? 2 veces por semana. 2. ¿Alguien más? Y hay otros, sí. 3 veces por semana. 3 veces por semana. Ya. 4. 5. Entonces, ¿cómo le van a decir a sus pacientes hipertensos que hagan actividad física si ustedes no lo hacen? ¿Y para qué se hace la actividad física? Bueno, la pregunta de la actividad física es porque para hacer actividad física usamos nuestros músculos, y el músculo distribuido en todo el organismo. Y los miembros inferiores son el órgano que tiene más masa muscular, por lo tanto, donde hay más arteriolas es en los músculos de los miembros inferiores. Y ya que de paso estoy comentando esto, que tiene que ver con cuestiones terapéuticas de nutrición, porque usted se va a enfocar en la nutrición, pero si quieren ayudar al médico que está tratando a un paciente con hipertensión arterial y se los manda a ustedes para que hagan una ayuda, un esquema dietético que lo ayude porque tiene sobrepeso, ¿no es cierto? Como parte del tratamiento de la hipertensión arterial, también se le ha dicho que tiene que hacer ejercicio. Y ustedes, como son parte del equipo de salud, tienen que reforzar esa idea. ¿Saben? Porque no va a ser que ustedes solamente hagan la dieta y tú. No. O sea, ustedes ubican su dieta, le explican al paciente, pero también le digan haga ejercicio. ¿Por qué tiene que hacer ejercicio? Porque se ha probado que el ejercicio actúa aquí, sobre el control de la resistencia vascular. ¿Y por qué? Porque cuando yo hago ejercicio, si camino, hago torno,
ejercicio aeróbico o de fuerza, pero ahorita ya no me voy a meter en ese tema. Si uno hace ejercicio, por ejemplo, aeróbico, 30 minutos, 45 minutos de caminata rápida o caminata moderada, ¿no? Entonces, ¿qué cosas necesitan sus músculos de sus piernas? Sangre. Por lo tanto, sus arteriolas, con las arteriolas que están en sus músculos, se van a dilatar. ¿Y qué va a pasar entonces? Va a caer la resistencia vascular periférica y va a caer su presión. Y es tan importante como que ustedes digan que baje el sodio o que le hagan una dieta para que baje el peso. O sea, y ya que estamos con el peso, sí, estaremos bien. Bueno, yo ya les he dicho que yo no hago clases de todo lo que les mandaba. Eso ya para que ustedes lo utilicen, ¿no? O sea, yo estoy tratando de decir las cosas que le van a ser útiles. Y ya que estamos en el problema de la entonces, uno de los problemas más importantes que ustedes van a tener que manejar cuando sean profesionales, ¿cómo se llama? ¿La diabetes? ¿La obesidad? ¿Síndrome metabólico? Ah, y tiene que ver con el capítulo de fisiología cardiovascular. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, es una enfermedad, ¿no es cierto? Es un proceso patológico. Claro, es frecuente, ¿no? Personas mayores, ¿cierto? Y otro problema que también tiene que ver el proceso antibiótico con ustedes, ¿sabes? Como profesión, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer el proceso antibiótico. Si tenemos que hacer ejercicio, ¿para qué? Para que no suba la presión. Si yo quiero mejorar el pronóstico de la arteriosclerosis, tengo que normalizar mi presión. Cuando sea presión, tengo que hacer ejercicio. ¿Qué otro problema? ¿Ah? Síndrome metabólico, claro. ¿Cuál otro? La obesidad. ¿Ah? La obesidad. ¿Qué? Obesidad. Obesidad, claro. Obesidad. ¿Cuál es la prevalencia de obesidad en los países subdesarrollados, en el Perú? ¿Saben? 1 de 2. ¿Cuántos tenemos de prevalencia, incidencia? Era 1 de 2. ¿Tienen una idea? ¿Ah? Es altísimo, altísimo. Y fíjense, entonces, es un problema muy serio que ahora incluso se dice la pandemia de la obesidad, ¿no? La pandemia en el sentido figurado, porque no es una cuestión infecciosa, pero eso tiene que ver con capítulo, ¿o no? ¿Tiene que ver con ese capítulo o no la obesidad? Sobre la obesidad y he hablado sobre la acumulación de lípidos, ¿no? Entonces he hablado de aterosclerosis. Y entonces, si el paciente tiene obesidad, entonces el proceso de aterosclerosis puede estar incrementado. Entonces, ¿cómo puedo mostrarlo esto? Acabo de explicar. Decía que entonces el proceso aterosclerótico es compromiso de arterias de mediano calibre o gran calibre.
La aorta, por ejemplo, empieza a haber depósitos, o en las arterias de mediano calibre, por ejemplo, las arterias coronarias que se obstruyen por el proceso de la aterosclerosis, y eso es más frecuente en pacientes que tienen obesidad o síndrome metabólico, ¿no? ¿Me están siguiendo la idea, no? ¿Sí? Entonces, si yo tengo obesidad, entonces aquí se van a formar placas de ateroma. Y también placas de ateroma en las arterias de mediano calibre, como por ejemplo la arteria coronaria o la arteria renal. Y el paciente puede tener una obstrucción renal, o puede tener una obstrucción en el cerebro, en las arterias carótidas, por ejemplo. Y entonces terminar en un accidente cerebrovascular, que es una complicación entonces de un proceso que tiene que ver con la circulación cerebral, y estamos hablando de aterosclerosis. Entonces, fíjense, pero la presión sistólica depende del volumen que se expulsa. O sea, si a ustedes les ponen un endovenoso aquí a la vena, ¿a dónde va eso? Se pasa 1 litro en 2 horas, en 3 horas, en 4 horas. Va al sistema circulatorio, ¿no es cierto? Porque esta vena pasa al lado derecho, después del lado derecho al pulmón, del pulmón al lado izquierdo. Entonces, si es así, yo aporto, por ejemplo, 1 litro en 1 hora por X razón, y al final entonces voy a tener que inyectar por la vena, y esa sangre tiene que salir por el circuito sistémico, ¿no? Claro, porque el circuito sistémico es un sistema cerrado, es un circuito en serie. Entonces voy a expulsar más sangre o no. Si he puesto sangre, o si he puesto más volumen, si he puesto suero, yo dentro del circuito tengo más sangre, por lo tanto voy a tener más volumen de expulsión. Por lo tanto, si yo ahí estoy tratando de explicar que la presión sistólica depende del volumen de expulsión. Si yo tengo más volumen de expulsión, puedo subir más mi presión. ¿Se entiende, no? Ya, otro ejemplo. Cuando uno hace deporte, el gasto cardíaco, volumen de expulsión por frecuencia cardíaca, hay otro elemento. Yo puedo usar de acá para poder entrar a explicar mejor esta parte, esto del gasto cardíaco, que depende del volumen de expulsión. Eso está en la teoría que se les han dado sobre gasto cardíaco. Este tema lo encuentra también, esto está dentro de la orientación para la práctica de presión arterial. Hay un PPT que dice orientación para la práctica de la presión arterial, y ahí está eso. Bueno, pero el gasto cardíaco depende del volumen de expulsión por la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Volumen de expulsión por la frecuencia cardíaca. Entonces, fíjense, si yo aumento mi volumen de expulsión, ¿qué va a pasar con mi gasto cardíaco? Si aumenta esto, aumenta porque eso es proporcionalmente directo. Si yo hago esto, mi gasto cardíaco, mi volumen de expulsión, lo que bombea el corazón va a ser más, porque cuando hago ejercicio aumenta mi frecuencia cardíaca. Entonces, al final, expulso más sangre. 5 litros por minuto puedo subir de acuerdo al ejercicio a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 litros de gas pulso por el lado izquierdo, y esa sangre hay que recordar el diagrama anterior, ¿no? Que va la aorta, el cuerpo, retorna, bueno, el brazo al lado derecho. Entonces, si salieron 5 litros, va a regresar 5 litros al lado derecho, y leí al pulmón 5 litros, leí al lado izquierdo 5 litros, y así sucesivamente. Pero si estoy haciendo ejercicio intenso y subo a 10 litros, estoy sacando 10 litros por la aorta, va a regresar entonces 10 litros. El retorno venoso es 10 litros. Entonces quiere decir que si yo hago ejercicio, el volumen de expulsión, ¿cómo está? Aumentar.
Y entonces ahí me explico por qué el paciente que hace ejercicio le aumenta la presión, en este caso la presión sistólica, porque estoy hablando de determinantes de la presión arterial. ¿Qué determina que el paciente que hace ejercicio le aumente la presión sistólica? Es entonces el volumen de expulsión. ¿Por qué expulsa más? Porque su circuito tiene más sangre y entonces el retorno venoso aumenta. Y ese retorno venoso aumenta hacia el lado izquierdo y del lado izquierdo se expulsa más sangre. Así es la explicación de este factor. Entonces, bien, aquí está entonces la presión sistólica y estoy explicando este factor. El otro factor es la distensibilidad aórtica y que tiene que ver con lo que su compañero ha dicho. Si hay obesidad, hay mayor chance de desarrollar como complicación entonces el proceso arteriosclerótico, que es un tema que ustedes tienen que manejar. Entonces, decía entonces, acá se va a depositar como parte del proceso arteriosclerótico en la aorta, se va a depositar placas de ateroma, ¿no es cierto? Entonces, eso más edad, eso más dieta inadecuada, ¿no? La edad es un factor para producir aterosclerosis. La otra es la dieta inadecuada, la otra es la hipertensión arterial. Al final, ¿qué va a pasar con esa distensibilidad de la aorta? Si yo tengo que esa aorta está ocupada por un tejido extraño, que es la placa de ateroma, que tiene un proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Tiene depósito de colesterol y proceso inflamatorio. Entonces hay pérdida de fibras elásticas y se forma tejido fibroso, porque ese es el proceso arteriosclerótico, ¿no? Entonces, esa distensibilidad, ¿cómo creen que va a estar? Disminuir. Pues, no se va a distender. En una persona joven, cuando viene el ventículo izquierdo, se expulsa la sangre hacia la aorta, se distiende. Pero en una persona mayor, con proceso arteriosclerótico hipertenso y con placas de ateroma en la aorta, pierde la distensibilidad. Entonces se va a entender por qué entonces en las personas con arteriosclerótico y personas mayores de edad y más tienen sobrepeso, para explicar el proceso arteriosclerótico, tienen hipertensión sistólica. ¿Se entiende más o menos la correlación que estoy haciendo? ¿Por qué? Porque cuando no se distiende, el flujo de sangre viene y entonces aumenta la presión. En una persona joven, cuando viene el ventrículo izquierdo, está joven, la aorta se distiende, viene el flujo de sangre y se distiende y no sube la presión. No sube la presión, porque su aorta es extensible. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso los dos componentes de los cuales depende la presión sistólica son el volumen de expulsión y la distensibilidad aórtica. Este factor es menos importante. Y la presión diastólica depende de la frecuencia cardíaca y de la resistencia vascular periférica. Bien. Nos falta media hora para terminar. A ver, voy a tratar de... Una de las cosas que se deben epidemiológica se llaman los determinantes económicos y sociales del proceso salud-enfermedad. Y en eso se trata lo que dijo su compañera, en el sentido de que hay un factor económico que es importante en el desarrollo de los problemas de salud. Si yo me voy solamente en la explicación biológica, no voy a poder resolver el problema. Entonces, ¿y ustedes creen que van a resolver el problema de la obesidad? Sí. ¿Ustedes piensan que dentro de unos 3-4 años va a resolver el problema de la obesidad? ¿Se puede resolver? Es multifactorial. Es multifactorial. Claro, es multifactorial, pero cuando dice uno multifactorial, es un proceso complejo, en el cual tiene que ver, como dice la cultura, pero también la economía. Pero siempre hay que ponderar las cosas, porque si no, no resuelven el problema. No tiene que poner. ¿Cuál es lo más importante?
con educación pues tiene que ver con, y eso tiene que ver con intereses económicos, lo mismo que después sus compañeros económicos y sociales. Económicos y sociales del tipo de trabajo que tiene la gente y lo medios, ¿no es cierto? Está controlado por el poder económico, pues, ¿no? O sea, ustedes dirán, este doctor está hablando de política, de fisiología, bueno. Me parece, porque sí, el paciente pues tiene la naturaleza de los problemas de salud no sola, y todas estas cosas ustedes tienen que incorporar en la aplicación para poder ayudarnos a los pacientes. Al final eso es lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, mi opinión es que ustedes los periodistas no completo, tiene que haber otras variantes, hay que tener otros enfoques, los enfoques de salud pública que tienen que ver con la epidemiología, para que ustedes se den cuenta de la magnitud del problema, ¿no? La magnitud del problema. Y de paso por eso mandé entonces esa foto. Les pasan acá por programa y lo ven, cuando pasan por unas esquinas de grado con las transversales, ya que no están ahí. No están ahí los vendedores, ¿no? Yo no le estoy echando culpa a los vendedores, porque esos vendedores que están ahí es parte de la necesidad, ¿no? Voy a entrar a otro tema. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, una aclaración, algo que... Una consulta. ¿Solamente en la arteriola se presenta la resistencia o también en otro vaso sanguíneo? Es que como especificó que era en la arteriola. Que si solo en la arteriola se presenta la resistencia. O también puede ser en otro vaso sanguíneo. Ya, la pregunta es si es que la resistencia. Me preguntaban si la está también en otras partes del circuito. Entonces, la actividad eléctrica van a tener que probablemente una de las cosas que se ve en la práctica clínica, los problemas cardíacos son las arritmias cardíacas. Y entonces van a tener un paciente, por ejemplo, que tiene hipertensión, se le da tratamiento, le da un diurético. El paciente empieza a decirle, doctor, tengo unas palpitaciones. Le toman un electro y le encuentran una arritmia. Entonces en el tratamiento yo le estoy dando un antiarrítmico. Después de dar, y se lo mando a ustedes para que me arreglen el problema de la dieta, porque el paciente está haciendo qué cosa. Por ejemplo, si le doy un diurético, puede haber hiponatremia, porque pierde volumen, por el diurético que pierde sodio, pero también puede perder potasio. Y los dos pueden ser factores de la arritmia o no. Los antiarrítmicos, que son los medicamentos. ¿Qué cosa es? Este es actividad eléctrica. O sea, al final esto se usa para entender el electrocardiograma. ¿Qué es el electrocardiograma? Es un examen auxiliar que registra la actividad eléctrica del corazón. Y la actividad eléctrica del corazón tiene que ver con flujo de iones. Flujo iónico. Flujo iónico. Entonces, y el flujo iónico tiene que ver con la dieta, o no, tiene que ver con la dieta, o con el tratamiento. Eso sí, fíjense. Bien, esto es potenciar la acción de una célula del músculo ventricular. O sea,
Es un tejido especializado, ¿no? Un tejido especializado. Acá está. Es el nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, alveolis, rama derecha, rama izquierda, lo que está en verde, red de Purkinje. Esa es la actividad eléctrica. Objetivo: conducir la actividad eléctrica que tiene que llegar al músculo auricular y al músculo ventricular. ¿Por qué? Porque la actividad eléctrica es necesaria previamente para producir contracción. O sea, para producir la sístole y la diástole, porque los dos son componentes, ¿no es cierto? Y la eso requiere, entonces, que acá haya una actividad eléctrica previa para producir la contracción sístole o diástole. Entonces, en ese sentido, hay que conocer un poco de que esta actividad eléctrica de estos es el tejido de conducción. Hay actividad eléctrica en este tejido de conducción. Célula del músculo ventricular, igual un potencial de acción de una célula del músculo ventricular, y esto de acá es un potencial de acción de una célula, es parte del tejido de conducción. Fíjense esta forma, acá está la milivoltios y este es el tiempo. Miren esta forma. Ese es el potencial de una célula del nódulo sinusal. Y esto es el potencial de acción distinto, ¿no? Una célula del nódulo sinusal. Miren, a esta fase 4 plana, la fase 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué cosa es potencial de acción? ¿Qué es el potencial de acción? Ustedes han llevado a neuro. Han llevado neurofisiología, ¿no? Sí. ¿Y ahí hay potencial de acción o no? ¿Ah? ¿Hay potencial de acción? ¿No se estudia potencial de acción? ¿Ah? ¿Qué es potencial de acción? Nervioso. Pero aquí entonces está el potencial de acción de una célula del músculo auricular o ventricular, que son parecidos. Entonces, fíjense en qué cosa está acá. Esto tiene que ver con ustedes. Porque estudiando ustedes van a ver sodio, potasio, calcio, ¿no es cierto? Magnesio para lo que son hinchas de Pérez Alvela. Porque son hinchas de Pérez Alvela. Bien, entonces, solamente para recordarle, entonces, ¿por qué estudio esto de la célula cardíaca? Porque para yo contar esto, tengo que tener esto. O sea, esto me explica entonces la actividad contráctil del corazón y también la diástole. ¿Cómo así? La fase 4 es el reposo. Miren, la fase 0 tiene que ver con este rojo. ¿Qué es el rojo? Que es permeabilidad al suelo. Esto es conductancia o permeabilidad. Y aquí está en rojo, fíjense, la permeabilidad al sodio. Y este es el potencial de acción de una célula ventricular órbita. Entonces, en la fase 0, miren, el pico de esto está coincidiendo de que este punto es de alta conductancia o permeabilidad y acá tiene baja permeabilidad. El potasio, miren, estoy trazando todo lo que significa acá es la permeabilidad del potasio. Acá está abajo y aquí está alto.
y acá es la permeabilidad del calcio en línea punteada. Entonces la fase 0, que es el inicio del potencial de acción de la célula miocárdica, en este caso, significa que este 0 depende de alta permeabilidad del sodio. ¿Qué significa eso? Que hay más sodio en el extracelular, ¿no es cierto? El sodio extracelular depende de lo que uno ingiere. De lo que ingiere el sodio. Y entonces, en ese momento ya está permeable, y entonces ¿qué va a pasar? La célula está permeable y va a entrar sodio. ¿Por qué? Porque hay más sodio en el extracelular que en el extracelular. Y si en ese momento es permeable, va a entrar del extra al extracelular. Y se produce entonces un aumento. Esto es milimétrico. Entonces, el potencial de acción es directo, pero que expresa flujo iónico. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes están hablando de dieta de sodio, tienen que expresar el flujo iónico y actividad eléctrica. Y entonces, en la fase 2, mire, corresponde fundamentalmente a la permeabilidad del calcio. Miren la permeabilidad del calcio como viene. Este punto es de máxima permeabilidad del calcio. Yo lo subo aquí. O sea, la fase 2 del potencial de acción, ustedes ven ahí la quemadura, depende de una alta permeabilidad del calcio. Comparen la permeabilidad del calcio contra la del sodio. La del calcio demora más, porque este es tiempo. Entonces la permeabilidad del calcio demora, miren, corresponde a la fase 2 del potencial de acción. Entonces, ¿qué pasa en la fase 2 del potencial de acción? La célula miocárdica tiene extracelular y intracelular. ¿Dónde hay más calcio? ¿En el extra o en el intracelular? Extra. ¿Ah? Extra. ¿Dónde? Extra. ¿Ah? ¿Este calcio? Extra. ¿Dónde hay más calcio? ¿En el extra? ¿Celular o en el intra? Extra, ¿no? Extra. Por lo tanto, si aquí tiene alta permeabilidad, ¿qué va a pasar? Pues al intracelular. ¿Y para qué entra el calcio al intracelular? ¿Cuál es el objetivo de esto? La contracción muscular. ¿Ah? La contracción muscular. Claro. O sea, entra el calcio para activar el proceso, porque es necesario para la unión miocina con actina, y la miocina con actina tiene que ver con la estructura entonces anatómica, con la unidad funcional que es la sarcómera, en el cual entonces significa que entra calcio al intracelular, se activa el proceso contráctil, la fibra cardíaca se va a formar en sístole. ¿Por qué? Porque el calcio promueve entonces la unión de miocina y actina y se acorta la fibra miocárdica y se produce así. Y tercero, aquí el potasio tiene esto, y entonces la fase 2 y la fase 3 y 4, ¿qué depende? Entonces me voy al diagrama. Miren qué pasa con el potasio. El potasio tiene muy baja alta permeabilidad y acá tiene alta permeabilidad. Entonces, en la fase 3 y 4 dependen de alta permeabilidad del potasio. Alta permeabilidad del potasio. ¿Qué va a pasar entonces en esa fase? Y ahí el potasio, ¿dónde más? En el intracelular. Por lo tanto, va a ser extracelular. ¿De acuerdo? Del intra al extracelular. Y en esta fase, entonces, en esta fase ocurre eso. Entonces, fíjense, esto es lo que se ve en el electrocardiograma, ¿no? Cuando ustedes en la parte baja estaba el electrocardiograma
este QRS es el potencial de acción que corresponde con la potencial de acción de... Este es el potencial de acción que genera el QRS y la T. Esto de azul de acá genera el potencial. Este potencial de acción es de la aurícula y genera la onda P. O sea, cuando hay actividad eléctrica es para producir una actividad contráctil o una sístole o una diástole. Cuando yo tengo este potencial de acción, significa entonces el proceso de entrada sodio y calcio. ¿Para qué? Para producir la contracción auricular en este caso. Y aquí significa eso de acá, entrar el sodio y calcio, para que se produzca entonces la contracción ventricular. Y esto de acá es el potencial de acción de la célula ventricular. Entonces, potencial de acción acá de la célula ventricular que produce la onda T. Y el potencial de acción de la célula ventricular produce el QRS y la onda T. Y cuando usted viene el programa, también ve esta expresión de esa actividad eléctrica, flujo iónico, y usted sí tiene que ver con eso. Y eso tiene que ver con la técnica. Y eso tiene que ver con terapéutica de los nutricionistas. ¿Y eso por qué? Porque si el paciente tiene poliurético hipocalemia, se altera estos potenciales de acción. No quiero meterme en esa parte, simplemente que tengan la idea general. Después ya estudios por utilizar esto, ¿no? Una cosa importante, esto de acá, fíjense cómo graficaría la relación entre la potencial de acción y la contracción. O sea, para producirse la contracción es necesaria actividad eléctrica previa. ¿Cómo lo demuestro? Aquí está. Esto verde ya sabemos que es el potencial de acción de una célula ventricular. Pero después de eso, esto que está en rojo, ¿qué cosa es lo que está en rojo? Es la contracción. O sea, cuando cojo una célula, esa célula ventricular me produce esto, verde. Pero esa célula también se achica y se acorta. ¿No es cierto? La célula ventricular y auricular tiene movimientos sistólicos. Todas las personas tienen sístole y diástole, su unidad funcional en la célula también entonces tiene sístole y diástole, y esto va a producir entonces, fíjense, aquí este potencial de acción está en la fase 2, que significa que está entrando el calcio, y el pico máximo en rojo de la actividad contractil está un poco tiempo después de la actividad eléctrica. O sea, primero se produce el fenómeno eléctrico de entrada de calcio y milisegundos después se va a producir la contracción. Ese concepto es fundamental para entonces entender el proceso de la contracción. Cómo se disemina de célula a célula en las células ventriculares, ¿no? Entonces, cuando entra el sodio y el calcio, son cargas positivas, ¿cierto? Sodio calcio. Y eso de acá, y esta es una célula en reposo, y esta es una célula activada. O sea, cuando entra el sodio y calcio, se dice que la célula se despolariza, o está activada eléctricamente, pero la que está al costado está en reposo eléctrico. ¿Cómo es el reposo eléctrico? Negativo adentro y afuera cargas positivas. Pero cuando el impulso eléctrico llegó acá, desde el tejido de conducción, el impulso eléctrico llegó a esta célula, se la pasa acá varía la permeabilidad. Y entonces esto va a entrar el sodio y calcio y se va a positivizar, y eso va a pasar acá. Y eso va a pasar por todas las células. Salud. Para generar entonces el proceso de relaciones de la actividad. Tiene relación con el flujo iónico y tiene también importancia para ustedes. De que la frecuencia momento lo vamos a tener que necesitar. ¿Una pregunta?
Sí. Ah. Me falta entregar ese material de seminario que se lo voy a hacer llegar, que hoy y mañana, Ya. a la próxima semana. Bien, entonces ya habíamos dicho en antes esto, gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen sistólico o volumen de pulso. Entonces, ¿qué cosa es gasto cardíaco? Es esto de acá. Pero al final que aquí tratar de echar elementos al gasto cardíaco que es expresión de la función de bombeo del corazón, ¿no es cierto? Lo que al final lo que me interesa es cómo funciona el sistema circulatorio y hacer circular un volumen de sangre, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco depende de estos dos factores y el volumen de eyección, volumen sistólico. ¿Cómo digamos qué cosa es volumen sistólico? Es lo que se expulsa, pero lo que se expulsa depende de lo que le llega al ventrículo, ¿no es cierto? Entonces, lo que le llega al ventrículo, entonces, si recordamos el signo, significa entonces que ese eso se llama volumen diastólico. Entonces, al final de la diástole, 150. O puede hacerlo en reposo, como si fuera el de reposo. 120. Entonces, tu aurícula, su ventrículo está llegando a 120, que es el volumen del final de la diástole. Ahora, después de eso, una cantidad. ¿Y por qué explico esto? Y entonces yo tengo este concepto de volumen sistólico. Y esto es para, entonces, estos son los factores que determinan el gasto cardíaco. Debemos aunque esto está acá. Entonces, este volumen que expulsamos depende de precarga, poscarga y contractilidad. Con esto voy a terminar. O sea, el expulso va a depender de estos tres factores que voy a analizar ahora. Y otra forma de expresar lo mismo, ¿no? El volumen histórico, precarga, contractilidad o hipotropismo y por otro lado la frecuencia cardíaca. Y acuérdense que acá puedo juntar entonces, con esto tengo el gasto cardíaco, pero si yo lo junto a resistencia y lo multiplico, tengo presión arterial. ¿Se dan cuenta cómo se enlazan los conceptos de fisiología cardiovascular? Sí. Y el concepto de repente se me va a olvidar, pero si ustedes se acuerdan de esta flechita y se recuerdan algo de anatomía, esto es la válvula mitral, este es el ventrículo izquierdo, esto es el músculo y esta es la aorta. Y la flechita significa que está entrando sangre al ventrículo izquierdo. Y eso se llama precarga. Se llama precarga. O sea, la precarga es el volumen de entrada al ventrículo izquierdo. Claro, el concepto. Si uno quiere ahondar más en la parte fisiológica, tiene que ver teoría. No, o sea, yo digo, aprenderse la flechita nomás, sí está bien, pero para entenderlo. Y después usarlo en la práctica. Entonces, fuerza que distiende el ventrículo antes de contraerse. Porque la precarga se mide al final de la diástole. O sea, al final de la diástole, cuando ya va a empezar la siguiente sístole, ¿no es cierto? Entonces, fuerza que distiende el ventrículo antes de contraerse. O sea, la
evalúa en diástole. Y ahí está la flechita indicando el flujo de sangre. Y acá la sangre acá produce una tensión en volumen de sangre, porque esto está en una cavidad muscular y acá hay una tensión. Por eso se dice acá que la tensión, hay el espesor y el radio también. Ahora, esto significa fundamentalmente que el volumen diastólico. A ver, y esto. Ya, entonces, mire, esto es lo mismo del ciclo cardíaco, pero lo voy a explicar acá. Esto es el volumen del ventrículo izquierdo, esto sería uno normal en negrito, y acá va a ser la presión. Esta es una curva que se llama curva volumen-presión. Entonces vamos a explicarlo. 0, 50, pongámoslo acá, 100 y acá 120. Entonces, esto de acá, esta parte me representa. Esto me expresa la contracción sistólica, acá la eyección y acá la relajación. Repito, o sea, lo que he explicado como ciclo cardíaco con diferentes fases se puede resumir en esta curva que se llama curva presión-volumen de la siguiente manera. O digamos, llenado ventricular. Quiere decir que el ventrículo llena sangre desde 50 hasta 120. Eso es precardia. Está llenando sangre desde los 50 a 120 y esto se llama llenado ventricular. Es diástole. Pero después viene la sístole, que es la contracción isométrica, que sube la presión. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan del diagrama del ciclo? En el simulador aumentaba la presión. Y después, ¿qué pasa con este ciclo? Esto que está en 120, después esto se produce en la fase de expulsión, y cuando se produce la fase de expulsión, la sangre pasa del ventrículo hacia la otra. Por lo tanto, el volumen del ventricular izquierdo disminuye, ¿no? Pasa hacia la otra. ¿Cómo lo grafico esto? Haciendo esta curva hacia la izquierda. Entonces, ¿hasta de dónde lo bajo? Hasta aquí, en este caso es 50. Y esta última fase es la relajación isovolumétrica. Diástole es esto, relajación isovolumétrica y llenado ventricular. Y esto es sístole, relajación isométrica y eyección. El ciclo cardíaco es aquí. Este es el asa de control. ¿Qué pasa entonces si yo le hago una transfusión al paciente? O le pongo suero. Entonces, si le pongo sangre, va a tener más sangre en el circuito. O si hace ejercicio, y entonces está expulsando más sangre y todo su circuito va a tener más sangre. Lo que viene pasa de 5 litros a 10 litros, por ejemplo. Entonces, va a aumentar su llenado ventricular, su precarga, se llama esto. Entonces, miren, pasando de este es el basal, cuando aumento la precarga, aumenta hasta 180, de 120 digo 180. Sube esta imagen y al final más volumen de succión. O sea, ¿qué dice esta explicación? Que cuando yo aumento la precarga, aumento el volumen de succión. ¿No es cierto? Entonces, lo que estoy tratando de explicar son los determinantes entonces del volumen sistólico. Y estoy echando mano a la precarga. Lo mismo aquí. Poscarga. Ahorita terminamos. Poscarga, la flecha, la sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la otra. Por lo tanto, estamos hablando de ¿qué periodo? ¿Ah? ¿En qué periodo? ¿En qué periodo estamos en? Sístole significa que está expulsando, estamos en contracción del ventrículo, es sístole. La diástole es lo que expliqué antes. Y entonces, para evaluar yo la poscarga, este es el momento sistólico, que significa expulsión de este volumen hacia la otra. Bueno, entonces, este
factor de la entonces el volumen sistólico, porque es la disparidad, el volumen sistólico. Este es lo que ya saben ustedes, el basal, esto ya lo conocemos, lo que he dicho, lo acabo de decir, y aquí, en rojo, ¿qué cosa es expresión? Miren, esta es la presión, y este es el basal, ¿no? Y la que cuando yo pongo esta curva aquí, significa entonces que mi presión está mayor. Si yo pongo dificultad en base a la otra. El postcarga se expresa con aumento de la presión del ventrículo porque la presión aorta. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la presión acá? Esta es pura presión ventricular izquierda con el volumen de expulsión. Miren esto de acá, comparen con esto y el anterior. Aumenta la precarga y aumenta el volumen de expulsión. Y ahora estoy entonces aumentando ¿qué cosa? La postcarga. La precarga se evalúa en diástole y esto se evalúa en la fase final de la sístole aquí. Entonces cuando aumento la presión, menos, ¿no? Está claro que este volumen de expulsión. Aquí en el basal yo tengo este volumen de expulsión. En rojo, ¿por qué? Porque la postcarga aumenta. O sea, al final, tengo postcarga aumentada, expulso menos. O sea, por ejemplo, práctico, cuando el paciente sube la presión, el ventrículo trabaja contra una mayor presión. Entonces, el ventrículo izquierdo expulsa menos. Es decir, si yo tengo 100 de presión y después subo a 200, el ventrículo izquierdo tiene que vencer a 200. En el otro ejemplo es 0. Entonces, por cual aumento mi postcarga, expulso menos. Es un efecto malo de la hipertensión arterial. Porque el expulso menos perfusión, menos flujo de sangre a los órganos. Y este es el último elemento, que es la contractilidad. Fíjense, la línea continua es el basal y cuando entonces yo aumento la contractilidad. Aumento la contractilidad se produce este fenómeno. Miren, que entonces la fuerza que tiene el músculo, y entonces, ¿qué va a pasar? A esta misma precarga, como es más potente la fuerza del músculo, entonces corre estas curvas de acá. ¿Eso qué significa? Que entonces al final aumenta su la línea punteada. ¿Por qué? A expensas de que el ventrículo izquierdo queda menos ágil. El volumen residual, si yo tengo más potencia, achico más mi ventrículo. ¿Cómo lo muestro de hecho? Aquí. En el anterior estaba acá. Yo tengo la diástole, tengo una céstula acá. Pero si tengo una céstula más potente, entonces achico más el ventrículo, me quedo con menos volumen residual, pero estoy. ¿Qué drogas pueden ir? Por ejemplo, la lipoxina, la dopamina, la dopamina, todos los simpáticos miméticos. Todos los simpáticos. Bien, ya lo pasé.
tiene? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe la perfusión? ¿Alguien sabe explicar la perfusión? O sea,